Hola, ¿qué tal? Bien, ya estamos nuevamente y seguimos con Apocalipsis. Y hoy nos toca un tema realmente me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando el tema de Apocalipsis, 7 truenos, y agregamos esta palabra que nos atrae, ¿no es cierto? Misteriosos, misteriosos 7 truenos. Y vamos a ver por qué le ponemos ese título. Y la lectura bíblica está en Apocalipsis 10, 1 y 2. Un ángel fuerte, o un mensajero de Dios, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Fíjense cómo nos ubica en el ambiente, ahí tenemos una imagen, ¿no? Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y fíjense dónde va a estar ubicado. Tenía en su mano un librito abierto, y puso sus pies derechos sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. El mar siempre habla de gentes en Apocalipsis y en general así, ¿no? Y la tierra es más bien de la estructura, de gobierno y la administración de eso. Pero ahí este ángel tiene como presencia, va a hablar algo que abarca a todo estas comunidades entonces mundiales, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, no sabemos qué dijo, 7 truenos emitieron sus voces. Bien, así hemos visto los sellos, las trompetas, los distintos elementos que aparecen aquí. En todos hay una interpretación de qué es lo que ve aquí Juan. Pero vamos a estas voces como truenos, y para que nos quede fijado, tenemos entonces esta demostración de estos truenos y rayos, relámpagos fuertes, que hay un sonido. O sea, esta no es una cosa visual, sino con sonido. Él la escucha, ¿no? Y lógicamente quisiéramos saber, bueno, ¿qué dijeron esos truenos? ¿Cuál fue la voz de Dios? Y de ahí tenemos un inmenso signo de pregunta. Dice, ¿por qué puso eso? Cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, como él siempre estaba haciendo. Juan estaba escribiendo, nos quiere dejar a nosotros, a todos, esto que Dios quiere decir. Una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado, no las escribas. No escribas lo que acabas de oír. Y nos desesperamos, pues, Juan, pero ¿qué fue lo que dijeron esos mensajes? No sabemos. Y aquí, este es un dato muy importante. Me acuerdo cuando estaba empezando a estudiar este tema, que me costó mucho entrar en profecía, porque, digamos, mi área que más me gusta es la historia, porque ya fue, ya pasó, ya está. Pero la profecía hay que interpretar, pero el problema es que en general las profecías te dicen, bueno, esto quiere decir esto, más o menos apunta a esto, hay una suerte de claridad en cuanto a eso, pero acá no tenemos nada. Y entonces es difícil reconocer que hay cosas que no sabemos. De hecho, cuando uno ve los gráficos de Apocalipsis, que hay un montón en realidad, cada libro prácticamente trae sus gráficas, omiten en la mayoría de los casos que hay 7 truenos, porque claro, son cosas que no sabemos qué dijeron, son 7 encima, no es que una frase. Una vez uno estaba charlando con un señor, un hermano de otra congregación de grupos pentecostales, digamos, y entonces charlábamos así, y yo le decía, estoy estudiando el tema de los 7 truenos, pues justo estaba con ese tema hace unos años atrás. Se dio vuelta, porque estábamos en un auto, se dio vuelta y me decía, no, yo sé lo que dicen los 7 truenos. Oh, qué asombrado, pues está bien. Yo no sabía realmente. No, me dice, yo ya sé. Bueno, me dijo una serie de cosas que dejé nomás a consideración después, pero es que no sabemos. Entonces, ¿por qué?
Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Jesús lo dijo esto, no cualquiera, ¿no? Entonces, ojo, estimados hermanos, hermanas y afines, aquellos que quieran escuchar esto, no inventemos lo que no podemos inventar. ¿Cuántos han puesto fechas para la venida del Señor? Y Jesús mismo da a entender que el Padre, Dios, es el único que sabe realmente. Después vamos a mirar un poquito de esto, pero las cosas secretas, dice Deuteronomio, estamos hablando del comienzo de la Biblia, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí mismo está reconociendo que hay cosas que no sabemos. Y es muy difícil para nosotros como seres humanos, cuanto más estudiamos, más creemos que tener respuestas. A mí a veces me preguntan, hermano, ¿qué respuesta tiene a tal pregunta? Y a veces me agarra que no sé, entonces tengo que decir, mire hermano, no he estudiado ese tema. Claro, me queda mirando como diciendo, ¿cómo no vas a saber eso? Y no sé, le digo. O sea, sé las interpretaciones que hay por ahí dando vuelta, pero no las he hecho mías todavía, en algunos casos. Las otras, bueno, ustedes saben bien que uno expresa lo que realmente sabe. Lo que no sabe, hay que reconocer que, como aquel filósofo dijo, yo solo sé que no sé nada. O sea, cuanto más humildad tenemos en realidad en este campo, es mejor. Claro, y ahora quiero hacer como una suerte de conclusión a todo esto, y me voy a remontar a lo que ya vimos de la profecía de Daniel. Daniel es muy interesante porque en realidad antes de leer Apocalipsis hay que leer Daniel y algunos de los otros profetas también, porque ahí dan claves que son fundamentales. Pero las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Estamos hablando de un tiempo futuro acá. Dios le está diciendo, esto es más adelante. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está, a ver, ya a mí me fascina Daniel y lo he definido como el estratega global de Dios. Es una persona que ve, con suma lógica, yo diría, porque es un tipo muy entrenado. A veces yo pienso que de todos los personajes del Antiguo Testamento, en particular donde estamos ahora, en este caso, es el más preparado técnicamente. Fue un personaje de mucho peso en el gran imperio babilónico, que no es pequeña cosa. Y después, encima, todavía quedó como funcionario muy importante para los persas, los medo-persas. O sea, su capacidad es impresionante. Claro que trasciende su época, porque realmente se mete, dice cosas increíbles. Es bilingüe, o sea, él las cosas que van para Israel, él las habla en hebreo. Y las que son para el pueblo gentil, los habla en el idioma de aquel momento, que era más bien el idioma internacional. O sea, así está dividido también el libro de Daniel. Pero volvamos a lo que estamos hablando. Sabe pues y entiende que desde la salida, aquí viene el punto que yo quiero aclarar, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, la salida de la orden, o sea, aquí está hablando de un documento que tiene fecha, tiene firma, hasta el Mesías príncipe, o sea, un evento realmente espectacular, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí está dando una definición de tiempos, y esto es donde me quiero focalizar. La profecía es de 70 semanas, pero estoy puntualizando esto, que son 69 semanas. Pero son semanas de años, ¿sí? No son 7 días, son 7 años. Y entonces tenemos que sacar el cálculo. Son 483, creo que es, años que
estamos entonces entrando a considerar. Y entonces aquí dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto es muchos años antes. Aquí tenemos la gráfica, la doble flecha esa está hablando de qué época vivió Daniel. Fíjense que arriba están los años 600, 550, 500, o sea, va bajando, porque todo esto es antes de Cristo, el sistema de contabilizar que hay. Y entonces la fecha precisa de cuándo se autoriza esto, porque desde la salida de la orden es que, según Nehemías 2, 1 y 2, 14 de marzo del 445. Impresionante, ¿no? Que ya con los registros históricos podamos tener datos tan precisos, dado que ellos registraban todo, y muy bien, y con un poco de estudio, los expertos en nuestras épocas ahora pueden claramente definir fechas de esta manera tan precisa, digamos. 14 de marzo de 445. Ese es cuando comenzarían las llamadas 69 semanas de Daniel, y ahí arrancan entonces. Pero pasamos a la próxima diapositiva. Omitido todos los años intermedios, y aquí veremos entonces la finalización de ese momento, y hasta el Mesías príncipe, decía la profecía, y es esa la fecha, el 6 de abril del año 32, que Jesús entra en Jerusalén. Aquí hay que tener en cuenta, cuando uno quiere hacer estos cálculos, que nuestro calendario está desplazado unos años, 4 o 5, depende del caso, pero por un pequeño error que hubo en la contabilización de la época que se armaron los calendarios cristianos, vamos a llamarle así. Pero las fechas son 6 de abril del 32, con lo cual se cumplen entonces esos 480 y pico de años que había profetizado, que Dios le había dicho a Daniel. Y aquí se abrió el paréntesis de la iglesia, ¿sí? Que no tenemos ese tiempo estipulado, no sabemos cuándo, hasta cuándo va a ser eso, porque después falta la última semana de Daniel, que está registrado ahí, los 7 años, que es, según la interpretación que hagamos, por supuesto, de Apocalipsis, es esa semana que falta, que justamente es la gran tribulación que estamos mirando ahora en nuestros estudios. Estamos focalizados prácticamente ahí. Pero el evento en sí estaba perfectamente pronosticado, pero con precisión matemática. Y entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, dice, cuando Jesús nació en Belén, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra es magi. Ojo que no son reyes, no. Esa palabrita, sáquenla de todas las fiestitas, porque no es reyes magos. Son magos, son magi en realidad, para hacer la palabra exacta. Son científicos, ¿sí? Observadores de los astros. ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Esto es Mateo 2. Claro, sorprende cuando uno lee esto. Personajes de Oriente, que son gentiles, no son judíos, pero ni por asomo. Pero sí son magi. Y los magi eran un grupo que estaban bajo la autoridad de Daniel. Estoy reiterando algunos datos aquí, pero por ahí conviene refrescar la memoria. Estaban bajo las órdenes, aparte de otros también, de Daniel. Daniel asume ese cargo cuando tiene 18 años. Cuando miramos esa historia, es fascinante. Un muchacho de 18 años, Nabucodonosor le da toda la autoridad sobre la provincia de Babilonia, que era la provincia jefa, digamos, de todo el imperio. Pero no solo eso, sino sobre todos sus, ahora le llamaríamos científicos, ahí hablan de magos y esa cosa, pero eran los científicos o cuasi científicos, si queremos, pero los magi eran eso. Entonces, ¿qué hacen esto? Todavía sigue esa casta en la época de Jesús, un montón de años, por supuesto, después de Daniel, pero ellos tenían archivos, como todas estas culturas, lamentablemente muchas perdidas, pero toda la información está en la gran biblioteca que ellos manejan.
y tendrían la profecía de Daniel. Y entonces ellos van leyendo, viendo, así, tal fecha, tal cosa, tantos años, tanto, sacan sus cálculos. Llegan a la conclusión que lo que están observando, digamos en las estrellas, debe ser este personaje que tiene que nacer príncipe de Israel. ¿Cómo sacan esa conclusión? ¿Por qué no es el príncipe de otra cultura? Y se mandan el viaje para llegar. Y llegan y claro, le quedan mirando como diciendo ¿qué es eso? Y ahí sí las autoridades de Israel se ponen a leer y dicen, sí, debe ser en Belén. Y ellos que no habían sacado los cálculos. Y eso es lo que yo quiero un poco redondear ahora, este tema, las estrategias de Dios. ¿Y por qué los 7 truenos? Dios lo reveló claramente y en detalle a Daniel los tiempos precisos de sus planes, 70 semanas. ¿Y quién los llevaría a cabo? ¿El Mesías príncipe o el Hijo del Hombre? Esos títulos aparecen justamente con Daniel, que después Jesús lo toma, Hijo del Hombre, toma esa, él se identifica como este Hijo de Hombre que ya había visto Daniel. Con todo tuvieron que ser personas extranjeras, como digo, de Oriente, quienes habían interpretado correctamente los planes de Dios. O sea, ni viene de afuera la cosa. Impresionante. Ahora Dios, en las nuevas profecías, Juan es una suerte de Daniel del Nuevo Testamento, para ponerlo así. Dice lo que pasará, y eso es lo que estamos viendo, con las fotos de los eventos, pero no revela los tiempos. Deja eso en suspenso. ¿Para qué? Para que estemos atentos. A ver, si charlamos un poco con Dios, vamos a decir, Dios, ¿por qué no revela? Y si se revelé a los de la antigüedad y ni siquiera se fijaron. Y eso ha generado entonces en la iglesia corregir lo que realmente fue un error histórico del pueblo de Dios. No esperar que se cumplan las profecías. Y entonces, ¿quién no sabe a todo esto? Y aquí es una cita que hicimos antes, pero el día y la hora nadie sabe. Ni los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Solo mi Padre. O sea, a ver, no sabemos cuándo va a pasar, pero no es que no va a pasar nunca. Hay un momento, hay una fecha, está totalmente determinado. Lo curioso de Juan, que a partir de este episodio que él describe, empieza a dar días y tiempos. Él lo escuchó a todo lo que decían los truenos, pero no pudo revelarlo. Pero es bastante notable que a partir de ahí Juan empieza a dar tiempos, 3 años y medio, etcétera, etcétera, cosas así, días también. Pero en ningún momento te da a entender cuándo va a ser eso. Por más cálculos que querramos hacer, no nos quememos las pestañas con eso, porque el día y la hora nadie sabe, solo Dios, y eso es importante. Por eso nosotros entonces, finalizando, podemos decir, ven Señor Jesús, porque hay una expectativa, y es bueno que no sepamos cuándo, porque dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Sí? O sea, a ver, genera la expectativa. Uno cuando tiene un plan para hacer y está indeciso en cuanto a cuándo, tiene la expectativa, ¿no? De, a ver, vamos a ver, qué sé yo. Qué hermoso que es confiar en Dios. Realmente es hermoso, técnicamente, científicamente, espiritualmente, socialmente confiar en Dios. Así que, ven, Señor Jesús. Maranatha, gritaban los primeros cristianos a aquellos que estaban perdiendo su vida realmente frente a los leones en el Coliseo, no el gran Coliseo que conocemos, sino otros. Pero Maranatha, el Señor viene. Que el Señor les bendiga muchísimo y adelante con esta hermosa expectativa que tenemos. Mientras tanto seguimos viendo después más fotos, imágenes de esta cosa tan fantástica que así como Daniel le reveló al pueblo antiguo, Juan nos dejó revelado a nosotros,
Dios a través de su siervo Juan. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.